Grabando. Ok. Buenos días, clase del 14 de septiembre, comisión 2 de laboratorio 1. Estamos en la etapa de base de datos, en donde ya empezamos a pedir en los trabajos prácticos que sean en equipo. Se han publicado los equipos, ¿sí? Ya los equipos están conformados, los grupos están conformados. Entonces la etapa entonces de depuración, en donde vamos a chequear bueno, si el compañero que me tocó está disponible o no, en qué horarios está disponible, porque la idea es los trabajos prácticos avanzarlos en clase y avanzarlos fuera de clase. O sea, el 90% del avance de los trabajos prácticos va a tener que ser fuera del horario de cursada, ¿sí? Ahí lo organizan ustedes. Van a tener que armarse de paciencia porque quizás les haya tocado compañeros que saben un tocazo, pero bueno, están trabajando o están comprometidos en algunos horarios. Entonces, bueno, es importante que mantengan en esta etapa la comunicación, ¿sí? Es algo que veníamos recalcando desde siempre. Ustedes saben que esta etapa se aprueba en equipo, ¿sí? Y bueno, lamentablemente dependemos de eso. Ustedes recibieron un mail por la plataforma en donde les pedimos que si intentaron comunicarse con algún miembro del equipo que se les fue asignado y no responde o no se pueden comunicar y no hay respuesta, inmediatamente nos escriben un mail diciendo, mira, del grupo nuestro, que somos fulano, mengano, sultano, está este que no responde, este señor, esta señorita que no está respondiendo. Y bueno, nosotros activamos todos los medios para ver qué pasa y ahí decidimos si el equipo queda así como está, ¿sí? Nadie se cambia de equipo, ¿sí? Si en el horario de trabajo, en el horario de clase, hay que hacer algo, avanzar en algo del trabajo práctico y hay algún miembro del equipo que falta, bueno, si estoy yo solo, trabajo solo, ¿estamos? Avanzo solo. Lo importante es que avance, ¿sí? Lo importante es que avance. Después negociarán con sus compañeros, che, mirá, yo hice todo esto, ahora te toca a vos, ¿m? Ir avanzando. Eso lo van a ir negociando como en cualquier equipo, ¿m? Como en cualquier lugar que trabajan de a mucho. ¿Ok? Ya cada uno sabe su responsabilidad, están en la universidad, ya nosotros no vamos a estar, chicos, hicieron tal cosa, hicieron tal otra, es responsabilidad de ustedes tener todas las herramientas instaladas, de organizar sus cosas, organizar tu grupo, acceder a la plataforma periódicamente, al aula, para chequear si hay alguna novedad, leer el material, ¿sí? Cada uno ya sabe cómo manejar, ¿sí? Yo no voy a andar diciéndoles cómo, solamente le damos tips, sugerencias, ¿sí? Si llegado una determinada fecha, vamos poniendo alguna advertencia. Chicos, miren, a esta altura ya tendrían que tener tal porcentaje de trabajos prácticos hechos, miren que el tiempo pasa, es cosas como esta, ¿no? Pero ya el resto depende pura y exclusivamente de ustedes. Importantísimo el respeto entre los compañeros. Mucho respeto, ser humilde, aceptar las críticas, aceptar las ideas de los demás, ¿ok? Dar posibilidad de que otro pueda hacer sus cosas, bien o mal, las tienen que hacer. Entonces, para eso nos tienen a nosotros, los tutores, que cada vez que avanzan, ustedes pueden validar con alguno de los profes el avance, lo que hicieron. Ustedes son la comisión que más profesores tiene. La comisión que tiene 4 profesores. La profe Cristina Sáez, el profe Juanjo Sáez, el profe Pedro Blanco y el profe Luis Mercado. O sea que tienen a quién consultarle. Distinto a la comisión 1 que tiene solo 2 profesores, ¿ok? Entonces, nada, es cuestión de organizarse, ¿sí? Ser puntuales en la clase, ser prolijos con lo que hacen, ¿sí? Porque ya en un año y medio, si Dios quiere, van a ser profesionales, así que nada, espero que estén a la altura. Bien, no se les va a regalar nota, no se les regala nada. Es muy probable, ¿sí? Es muy probable, no. Seguramente ustedes a esta altura se habrán dado cuenta que en la web algún ex alumno publicado link con las soluciones al trabajo, ya cuando avancen al proyecto transversal que vamos a ir haciendo, el proyecto de ejemplo. Pero bueno,
nada, ustedes saben que por más que copie y pegue, si no entiendo lo que copié y pegué, si no entiendo lo que hice, si lo hice viendo un tutorial de memoria y no me puse a practicar, no voy a entender, ¿sí?, el concepto. Entonces me dan otra realidad y no voy a saber para dónde disparar. Entonces es aconsejable, ¿sí?, entre los límites de tiempo que impone cada unidad que vamos activando, cada módulo que vamos activando, ir haciendo los ejercicios, ¿sí?, ir avanzando. Recuerden que aquí ustedes están en el equipo, surgen dudas, las charlan en el equipo, pero no esperen una semana para poder sacarse las dudas. Ustedes vieron que en una clase o en un encuentro o se juntaron fuera de clase, intentaron resolver un ejercicio y se trabaron en algo, inmediatamente en el foro publican: che, mirá, estoy acá trabado, foro lo ve todo el grupo, ¿no? Por WhatsApp, lo técnico en WhatsApp, ¿no? En clase nos preguntan a los profes, ¿ok? Traten de que la duda esa no pase de un día y medio, de 2 a lo sumo. Es importantísimo eso. Bien, hay varios trabajos prácticos activados para la parte de base de datos. A esta altura, todos deberían tener instalado SAM y al menos haber creado una base de datos de prueba. Entonces pregunto a la clase, ¿hay algún compañero o compañera que todavía no haya podido instalar SAM o tenga inconvenientes con SAM? ¿Algún problema técnico con SAM? Yo, profe, no tengo problemas, pero por motivos falté a las dos clases anteriores y no me he puesto bien al día. Así que en esta Bien, me pongo. perfecto. Eso lo maneja usted, ¿sí? Cuando en clase nosotros damos algún tema que creemos interesante o que aporta, da valor agregado a lo que ya tienen publicado en la plataforma, lo grabamos, ¿sí? Si no, como bien les dije al comienzo, Valentín, es responsabilidad de ustedes asistir a la clase, entrar al aula, chequear el material, y el tiempo lo manejan ustedes. Esa es la gran ventaja que tienen, ¿sí? Sí, Así sí, profe. que están con tiempo y, bueno, si lo mismo, si viendo el material porque no pudieron asistir, porque pueden suceder un montón de cosas, que les sucedan un montón de cosas, si tienen una duda, preguntan, ¿ok? Van preguntando. Nosotros en clase vamos tratando de poner temas puntuales o reforzar lo que tienen ya en videos o en la guía. ¿Estamos? Y otra cosa importante, vuelvo a remarcar lo que dije al comienzo, la comunicación entre los miembros del equipo, ¿sí? La comunicación. Buen día, Alan. La comunicación entre ustedes es súper, súper importante. El compañero no tiene que estar adivinando si no respondés porque estás enfermo, si no respondés porque dejaste de cursar, si no respondés... No, ¿sí? Si usted tiene pensado en algún momento, tiene pensado dejar la carrera por X motivos, ¿sí? Inmediatamente informa a sus compañeros. Nadie se va a enojar, pero es preferible eso. Ahora, que no exista eso de que no participo con el grupo porque yo no sé nada, ¿qué voy a aportar? Que no exista eso, ¿sí? Porque justamente la idea es que tus compañeros sean tolerantes y si hay algo que no entendés, nos preguntás a los tutores, ¿sí? Y te ayudamos a reforzar para que estés a la altura de tu grupo. ¿Sí? No tengan miedo de preguntar y de consultar. Y traten todos de ser lo más abiertos de mente posible, ¿sí? Los más abiertos de mente posible. Bien. Continuando entonces, ahora, pregunté recién si alguien había tenido problemas con... Ok. Bueno, entonces, ustedes tienen en la plataforma activada la unidad de base de datos, ¿sí? Con una serie de material teórico, algunas presentaciones de PowerPoint, inclusive presentación que explica el proceso de instalación de SAM, por las dudas, que es muy sencillo, un proceso de siguiente, 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 como lo instalen, la herramienta va a funcionar. Teoría acerca de lo que es una base de datos. Tienen una serie de videos tutoriales que muestran todo, lo más importante de base de datos. Base de datos es un mundo, ¿sí? Ustedes van a tener una materia que es administración de base de datos en el cuatrimestre que sigue, ¿sí? Junto con web. Entonces, allí es en donde van a ver en profundidad
¿sí? Lo de base de datos. Estamos incluso, dada una realidad, cómo modelarla, los distintos tipos de modelos que existen, ¿ok? Y operaciones más complejas usando SQL y incluso viendo el lenguaje extendido que tiene SQL para crear procedimientos almacenados, ¿no? Incluso hay también una guía teórico-práctica en donde el contenido, o mejor dicho, los videos tutoriales que ustedes tienen disponibles ahí, están basados en esa guía. Y luego acá vienen los 5 trabajos prácticos, ¿sí? A falta de uno, los 5 trabajos prácticos obligatorios que vencen el primero, este están, ¿qué pasó? Me equivoqué acá, este vence el primero de octubre. Este trabajo práctico vence el primero de octubre, pues ahí lo voy a cambiar, el chispoteado al 2024. Pero todos vencen el primero de octubre. ¿Por qué vencen el primero de octubre? Porque en esa fecha, ¿sí? Más o menos se va a activar otra unidad más, ¿sí? En donde hasta acá nosotros dejamos de lado la programación Java y nos vinimos a lo que es una base de datos, a conocer qué es un gestor de base de datos, a armar una base de datos, ¿sí? Entender cuál es el esquema de una base de datos, cómo creo una tabla, cómo creo los campos, cómo impongo las restricciones de integridad referencial, es decir, cómo relaciono esas tablas, ¿ok? Y hacer algunas operaciones básicas sobre esas tablas que tengo en una base de datos, ¿no? Operaciones básicas como agregado de datos, modificación, consultas de datos, actualizaciones de datos, ¿sí? Y lo que viene después es, bueno, ahora yo pretendo, desde mi aplicación Java, ¿sí? Conectarme a una base de datos y enviar esas operaciones, esas sentencias desde Java. ¿Sí? Entonces, a eso va a apuntar la próxima unidad. Y la unidad que sigue ya es implementar todos esos conceptos que vimos por separado en un proyecto que llamamos proyecto transversal, que es un ejemplo, es un proyecto de ejemplo que vamos a construir desde la base de datos hasta las vistas. ¿Sí? Ese es el proyecto que yo les decía que puede que lo hayan encontrado en la web, pero que yo aconsejo que lo vayan haciendo ustedes a pulmón, paso por paso, entiendan lo que hacen. ¿Por qué? Porque después de eso se les va a entregar a cada grupo una realidad y van a tener que hacer todo el trabajo ustedes. La base de datos, el armado del proyecto Java y las vistas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eh, esta parte sería como el cimiento de nuestra futura aplicación. Entender cómo armar una base de datos, eh, cómo imponer las restricciones que tenga que imponer, las relaciones que existen y todo eso, nos va a servir de cimiento para todo lo que venga después. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo práctico 7, ¿sí? Propone lo siguiente. El trabajo práctico 7 dice, con la ayuda de tus compañeros de equipo, construye el siguiente modelo de base de datos en MySQL. Con esto se refiere a, y acá no voy a poder capaz trabajar como en GitHub. Entonces lo que voy a hacer es, comparto pantalla y entre todos vamos armando. ¿Sí? Esa podría ser una forma. La base de datos. Una vez que entre todos armamos la base de datos, que quedó en la compu de un compañero, exporto el script, mis compañeros, como dice el enunciado, lo importan y después prueben agregar datos. No hace falta que ingresen los mismos datos todos, pero prueben, ¿no?, cómo agregar datos eh, utilizando la sentencia de SQL insert, ¿no?, en las distintas tablas, ¿no? Eso les va a ayudar a recordar, como mencionábamos el martes, la sintaxis de esta sentencia, cómo se usa esta sentencia. ¿Sí? Porque ahora que estoy acá en el PHPMyAdmin, conectado usando mi base de datos MySQL, tengo un intelligent, ¿no?, que me va sugiriendo y me va dando plantillas de cada una de las sentencias, cómo usarlas, ¿no?, la sintaxis. Pero cuando esté en Java, me voy a tener que acordar de memoria una gran parte de las estructuras. Si no, tener que ir al gestor, ver, probar, que también es buena esa, y después volver a Java. ¿Ok? Es decir que nosotros lo que vamos a hacer después más adelante, ¿sí?, ya en los próximos módulos, es desde Java enviar embebido, ¿sí?, a la base de datos esas sentencias SQL. Bien, en este caso,
el esquema de base de datos propuesto, ¿sí? El esquema de base de datos propuesto tiene 4 tablas, ¿ok? Tiene 4 tablas. Y en base al modelo ya ustedes pueden empezar a inferir cosas. Si vieron los videos anteriores de base de datos o empezaron a leer la guía, hay cosas que ya pueden inferir, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas reservas puede hacer un huésped? ¿Cuántas reservas podría hacer un huésped? ¿Qué creen ustedes? Y una sola, profe. ¿Una sola reserva? ¿En su vida puede hacer una sola Ah, reserva? en su vida. Ah, no. No, varias. Muchas, ¿no es cierto? Muchas reservas. ¿Está? Entonces, cada vez que un huésped haga una reserva, ¿en dónde registraría eso? ¿En qué tabla? Bien, Leonel. Leonel dice, un huésped podría hacer 0 o muchas reservas. Es decir, según nuestro modelo de base de datos, podríamos tener en nuestra base de datos cargado algún huésped que nunca hizo una reserva. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, para crear una reserva, ¿tengo que tener un huésped? Sí. 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 ¿Por qué? Porque la tabla reserva, ¿sí?, tiene una clave foránea que hace referencia al huésped que hace esa reserva. Entonces yo no podría cargar una reserva si no tengo previamente cargado un huésped. ¿Ok? ¿Sí? Pero yo tranquilamente puedo tener un huésped en mi base de datos y no tener ninguna reserva. Es más, si ustedes ya fueron probando los insert, ¿sí?, seguramente empezaron a cargar datos en la tabla huésped sin haber creado una reserva todavía, ¿no? Entonces yo puedo tener huéspedes que no hayan hecho ninguna reserva. Bien, y de ahí pueden hacer ninguna o las reservas que quieran. Perfecto. Bien. Ahora, cuando un huésped hace una reserva, ¿cuántas habitaciones puede reservar por reserva? Una o muchas. En una reserva. O sea, yo digo, soy Juan Pérez, para el día 20 de abril, ¿sí?, quiero generar una reserva, ¿sí? ¿Cuántas habitaciones puedo meter en esa reserva? Una. Una sola reserva, porque fíjense, puedo meter una sola reserva. Para esta reserva que estoy creando, puedo meter una habitación, perdón, ¿sí? Puedo meter una habitación. ¿Y qué pasa si yo digo, bueno, pero quiero 2 habitaciones? ¿Y qué voy a tener que hacer? Registrar otra reserva, ¿no? Para el mismo huésped, otra habitación, una reserva. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces, toda esa información yo la puedo inferir interpretando el modelo, ¿ok? Interpretando el modelo. Como pueden observar en este modelo sugerido, vieron que hay campos en donde nosotros pretendemos guardar cadenas de caracteres. Por ejemplo, en huésped, ¿sí?, el nombre es una cadena de caracteres, el apellido del huésped es una cadena de caracteres. ¿Sí? En categoría, el tipo de habitación, por ejemplo, es una cadena de caracteres. ¿Sí? Y fíjense que en algunos casos les pusimos char y en otros varchar. ¿Cuál de los dos tipos de datos que maneja MySQL para cadenas de caracteres es el mejor, el más óptimo? ¿Char o varchar? Barchar. Varchar. ¿Sí? Entonces quiere decir que si ustedes acá, cuando crearon un huésped, a este campo nombre, en lugar de char, lo manejaron como varchar, también está bien, está perfecto, mejor todavía. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, si yo declaro, por ejemplo, acá el nombre, como que es un campo que va a guardar una cadena de hasta 25 caracteres, cuando guarde en la tabla huésped un nombre y el nombre de la persona ocupe menos de 25 caracteres, como dije el otro día, va a guardar hasta donde tengo y el resto de los espacios en blanco hasta completar los 25. ¿Sí? Que elijo char. En cambio, si es un varchar, por ejemplo, acá en tipo de habitación es un varchar, ¿sí?, de hasta 11 caracteres como máximo. ¿Qué significa? De que si yo escribo en categoría un tipo de habitación que ocupe menos de 11 caracteres, ¿sí?, no me va a guardar el resto de espacios en blanco. Corta ahí y me guarda la cadena con los caracteres que usé nada más. Así que como máximo hasta 11, pero si usé menos, guarda menos, ahorrando espacio de almacenamiento. ¿Sí? Con pocos datos no hay problema, pero cuando empieza a tener un volumen muy grande de datos, ¿sí?, se nota la eficiencia de esto, ¿no? Entonces, nada, si ustedes cuando crearon un huésped
en los campos, cuando crearon las tablas, en los campos que son de caracteres, en lugar de char, pusieron varchar, ¿sí? Excelente. ¿Sí? Excelente. Bien. Segunda pregunta. Cuando empezaron, o otra pregunta, ya van por la quinta casi. Cuando empezamos a crear el modelo, ¿sí? De la base de datos, cuando empezamos a crear la estructura de la base de datos, ¿no? ¿Podría comenzar por la tabla reserva? ¿Podría crear primero la tabla reserva en mi base de datos? Sí. No, Sí, profe. podría crear mi tabla Solamente reserva. la estructura, profe. Solamente la Pero no estructura, podía. pero no podía... No puedo poner qué cosa. Claro, Datos. la relación. La relación. ¿Y esa relación cómo la llamamos técnicamente? Foráneo key. Sí, no puedo declarar que ID de habitación en reserva es clave foránea, ni que ID de huésped es clave foránea. Y eso técnicamente se lo llama, no puedo imponer la restricción de integridad referencial. ¿Sí? Integridad referencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes en la tabla reserva dicen que el ID de habitación hace referencia, perdón, el ID de huésped, por ejemplo, hace referencia al campo ID de huésped, que es clave en la tabla huésped, ¿sí? Bueno, ese ID de huésped en la tabla reserva es clave foránea, pero están imponiendo una restricción que es la de integridad referencial, ¿sí? Es decir, que de esa manera el gestor va a chequear cuando agreguen una reserva de que exista un huésped. ¿Ok? Entonces, si yo voy a crear la tabla, si yo quiero crear la tabla reserva completa, ¿no? No solamente la estructura, sino con todas las restricciones, las de dominio, las de clave primaria, las de integridad referencial, y bueno, no podría empezar por reserva. Tendría que empezar, por ejemplo, ¿por qué tabla primero? ¿Cuáles serían las tablas que crearían primero? Y sería en orden, así como huésped, Huésped. habitación ¿Puedo crear y habitación? reserva. Pero ¿qué pasa acá con habitación? Ah, claro, falta reserva No. y categoría. A ver, mira, yo quiero crear habitación. Siempre en la tabla que voy a Sí, crear me fijo, ¿tiene claves foráneas? sí, Sí, habitación categoría. tiene clave, que es categoría. Entonces, no podría crear habitación si quiero imponer esta restricción, porque tendría que crear primero categoría. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que voy a hacer es empezar por esas tablas que no tienen claves foráneas, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, empezaría con huésped o con categoría, y después sí, puedo seguir con cuál. Con reserva no podría porque Mm, necesito la habitación. Entonces, el segundo paso sería crear habitación. habitación y el tercer paso, reserva. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Perfecto. Bueno, entonces le voy a pedir a alguien del grupo 1, ¿sí? A alguien del grupo 1 que comparta, por favor. Yo ya saco de compartir, esperen que voy a chequear algo. Ahí sale. Ahí está. A ver, alguien del grupo 1 que comparta este modelo, si ya lo tiene implementado. María Juliana, o Carlos Ezequiel, o Mateo, o Sebastián. ¿Tienen implementado este modelo? Ok. Grupo número 2, está compartiendo, perfecto. La base de datos, le pusieron un nombre de hotel, bien. ¿Por dónde voy? Yo te voy a ir guiando, Santi. Santiago, ¿por dónde Bueno, voy si quiero ver digamos, el esquema, el gráfico que representa el esquema de la base de datos? bien. Eso, Eh, Nos tenemos que parar acá en base de en la base de datos, en el nombre del paquete, sería entre comillas. Nos vamos a más y diseñar. perfecto. ¿Cómo ¿Hola? lograste, Ah, Santiago? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo lograste, Santiago, por ejemplo, que abriste y te quedó el modelo armadito? ¿Qué tuviste que hacer para que cada vez que, viste que a veces uno abre y se le desacomoda todo? ¿Qué hiciste para que, digamos, ahora lo abriste y te quedó eh, hermoso? Me paré en este panel de acá y puse guardado rápido. Y le tenés que dar un nombre antes. Te pide un nombre. Bien, perfecto.
Guardás, el dibujito ese es un disquete. No creo que lo conozcan Un disquete, ustedes, claro. muy chico. Pero bueno, eso es un disquete, es guardar. Le dan un nombre, como bien dice acá el compañero, y ya queda guardado. Perfecto. Bien, bien, bien. Vieron que en la propuesta, ya cuando ustedes vayan, cuando tengan la materia de administración de base de datos, ¿sí? Van a ver algo más acerca de las claves primarias. ¿Ok? ¿Sí? Van a ver algo más acerca de las claves primarias. En este caso, nosotros optamos por poner como claves primarias en cada tabla un ID. ¿Sí? Entonces, un consejo es, si la tabla se llama huésped, créate el campo que va a ser ID, que sea ID huésped. ¿Sí? He visto modelos que a todos les ponen ID solo, ID. ¿Está mal? No, no está mal, pero después, cuando empieces con las consultas, se te hace una ensalada húngara, ¿sí? Si estás refiriendo al ID de reserva, si es el ID de habitación, sobre todo cuando trabajás Sí, con más de una tabla, ¿no? me pasó cuando estaba haciendo las relaciones, que acá me confundí y le puse ID categoría, y después le puse ID categoría al ID, y ahí hubo un problema, y bueno, me manejé. Bien, acá otra cosa importante. El, bueno, y esos ID, justamente, esos ID son, como bien dijimos, numéricos autoincrementales, ¿no es cierto? Son autoincrementales. O sea, la idea es que cada vez que yo agregue, por ejemplo, un huésped, en ese campo yo no pongo nada, automáticamente el gestor va a agregar un número secuencial, ¿no? Si fue el primer huésped, le va a poner 1, si pongo el segundo huésped 2. Si elimino algún huésped, ¿sí? Este número no lo puedo recuperar. Es decir, si eliminé el huésped que tenía ID 2, ¿sí? Cuando agregue uno nuevo no me va a agregar el 2 nuevamente, me va a agregar el 3, sigue con la secuencia, ¿sí? Y está bien, está perfecto. Si ustedes quisieran que la ID, ¿sí? La clave, perdón, sea no el ID, sino que sea el DNI, bueno, entonces en ese caso podría declarar no tener un ID y decir que el DNI es clave, ¿ok? Pero por una cuestión de practicidad, ¿sí? Y de implementación, para lo que vamos a hacer nosotros en este proyecto, le vamos a tener estos campos ID, ¿ok? Bien. En el caso de, en el caso de huésped, ¿sí? En el caso de huésped, fíjense que DNI tiene una llavecita acá. ¿Qué está indicándote? ¿Qué restricción pusiste ahí, Santi? Que sea única, Que sea que no se única. pueda repetir. Bien. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, dentro del conjunto de atributos de una tabla, de una entidad, detectan que uno de esos atributos tendría que tener valores que no se repitan, como por ejemplo el DNI, ¿sí? Lo puedo declarar, puedo agregar esa restricción de que sea único, ¿no? Y me parece que pusiste como único también el correo y el celular. Sí, Está bien. Está bien. Eso es una decisión que tomaste vos como tomaron ustedes como equipo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Vieron que el modelo, es de cierta forma, no, o sea, no respeta exacta, al pie de la letra, lo publicado en el enunciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sugerimos, por ejemplo, el nombre que como máximo permita tantos caracteres. ¿Sí? Creo que en el nombre claro, era yo, 20, en el apellido 30. ¿Sí? Eso por ahí lo tendría que respetar. ¿Sí? Más, o sea, ajá, lo que no es grave es el tipo de datos. O sea, que pongas varchar o char está bien, porque los dos representan cadenas de caracteres. Pero claro, trataría de respetar los tamaños, las longitudes. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dijeron, Santiago, mira, necesito este modelo. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que va a enviar los datos de esa manera. ¿Sí? Va a enviar los datos con esa longitud como máximo. ¿Ok? claro, ¿Sí? O al revés, nada, te manda la cadena y yo espero que el gestor contemple de que lo corte en 30 caracteres. ¿Sí? Entonces, más que nada eso. ¿Sí? ah, bueno, Y otra decisión que no afectaría, eh, al menos porque no conocemos, ustedes lo único que están viendo, imaginemos que esta es parte de un proyecto, ¿no? Este va a ser todo nuestro proyecto. Estamos viendo esta parte, el cimiento, el modelo de base de datos, ¿sí?
pero nadie nos dijo cómo se va a usar esto más arriba. ¿Tá? Entonces, por ahí, hay decisiones que tomo acá abajo, de alguna restricción, ¿sí? Que digo, bueno, total que acá le ponga 50, le ponga 70, ¿qué importa? Pero a lo mejor más arriba esperan que eso tenga ese tamaño porque lo van a usar de una determinada manera. ¿Ok? ¿Sí? Otra cosa es, bueno, acá, como es solamente el modelo, esto no lo modifiques. ¿Sí? Lo que sí me gustaría que modifiquen después los tamaños de los campos. Pero, a ver, otra restricción que veo acá, esta de único en correo y celular. ¿Sí? Eh, Sí. en el modelo no lo tenemos, creo que tampoco tienen el campo correo, ¿o sí? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, la cuestión es que si en el modelo no está, ¿por qué no lo debería poner? Y no lo debería poner, sí, tienen correo y celular. Porque a lo mejor, digamos, el que pensó en toda la aplicación dice, bueno, no sé, a lo mejor esta persona, los huéspedes que estoy cargando, a lo mejor cargué, en un momento vino el esposo, en otro momento vino la esposa, y a lo mejor usan, no sé, el mismo celular o usan el mismo correo, ¿sí? Para hacer la reserva. Son familia, ¿sí? Y a lo mejor usaron el mismo correo y la misma... Viste que a veces eh, uno dice, bueno, che, mira, voy a comprar algo, voy a hacer un negocio y me piden un celular. Y bueno, mira, le decís vos a tu esposa, dale tu número de celular y tu correo porque te van a encontrar más a vos y a lo mejor este correo y celular que estás poniendo acá no es el del huésped, sí. ¿Sí? Viste que a todo lo que podemos analizar con esto, ¿no? Bien. Ahora, me gustaría que nos muestres, Santiago, en modo esquema, la tabla huésped, ¿sí? Bueno, Perdona, Santiago, que te estoy pasando no, no, por está todos bien. lados. Recién se me cortó el internet, así que aviso por las dos. Bien. Bien, él se paró en Esta, la tabla huésped, ¿sí? Y vamos a ir a la estructura, que nos muestra la estructura. En lugar de los datos, viste que estamos en examinar, vamos a estructura. Eco. Me tapaba la barra de Zoom, perdón. En estructura es en donde vemos los campos que forman la tabla, ¿no? Y las restricciones de dominio. Pregunto, Santiago, ¿cómo cambiarías, por ejemplo, el tamaño del campo nombre a 25 caracteres? Para que lo vean los chicos. se puede hacer desde acá, ¿no? Desde cambiar, desde el Desde lapicito. cambiar. Exactamente. Ahí en el lapicito acá a la derecha, cambiar, Le cambio, y lo cambiarle a cambio a... 25. No, no, eso, el varchar está bien, porque es de carácter, Ah, bien. no hay drama. Lo grave era el tamaño, ¿sí? Podríamos decir. Bien. Bueno, y así uno Ahora modificaría. Ahí debería quedar, quedó. ¿no? En 25 el tamaño. Ah, 25. sorry. Estructura, huésped. Nombre, eco. Algo que no aparece en el modelo es si los campos, tanto en apellido como nombre, 25. Después vos los cambiás al resto, no hay problema. Yo ahora era para que quede grabado, por si alguno de los chicos quería cambiar el tamaño y cómo podían hacer. O sea que cuando crean la tabla, cuando crean, bien digo, la estructura de la tabla, pueden después volver a tocar, ¿sí? A retocar. Fíjense que acá figura, ¿no? Que el ID de huésped, ¿sí? Es autoincremental. Y cuando lo declaran como autoincremental, automáticamente le sugiere que sea clave, ¿sí? Como clave primaria. Eh, Genial. Vieron que en el modelo, les decía, en ningún momento aparece representado si ese campo acepta nulos o no. ¿Sí? Fíjate que vos, por defecto, habíamos chequeado que no acepta nulos. Vos acá cambiaste todos que acepten nulo. ¿Sí? Bueno, en el modelo no dice nada de eso, así que bueno, nada. El hecho de que él haya puesto el nombre que acepte nulos significa que él podría cargar un huésped sin nombre, o podría cargar un huésped sin apellido, podría cargar sin DNI, sin domicilio, sin correo, sin... ¿Estamos? Entonces,
Ahí es en donde ustedes deciden de si realmente eso me afecta en algo que permita la entrada de huésped sin nombre y sin apellido, por ejemplo, inclusive sin DNI, ¿sí? Incluso sin DNI. ¿Ah? Eso ahí es una decisión que toman ustedes, ¿no? Bueno, Bien. igual se puede cambiar desde acá mismo también. Sí, también desde acá mismo usted puede cambiarlo. Y algo importante, ¿cómo hiciste para decir que DNI era único, por ejemplo? Eh, lo hice a través de código. Creo que puse. Bien, y si no acá mismo, podés hacer esto, Santiago. Lo seleccionás y te genera el código. Un alter table haces, pero mira, si no seleccionás ahí DNI y tenés este, único. No hagas clic, porque ya lo tenés. Acá abajo tenés el botoncito de único. Y él agrega esa restricción. ¿Sí? No le hagas clic porque ya lo tenés. ¿Ok? Creo que te llegó tarde el aviso. Bueno, esa es la sentencia del SQL. Un alter table, voy a modificar la tabla huésped agregando una restricción que es la de único sobre el campo DNI. ¿Sí? Sobre el campo DNI. Esa restricción aparece acá abajo con un nombre. Fíjate que ya la... Uy, ¿qué pasó? Ya la Profe, tenía. todo eso está bueno para irlo copiando en una hojita para después. Claro, acá tenías, mirá, ¿ves como ya habías puesto la restricción de único en Ah, DNI? Se la agregó dos veces, ¿ves? Elimínala ajá. esta de acá, elimínate esa restricción. Cada restricción que ustedes ponen de clave primaria, de único, de integridad referencial, figura abajo en las restricciones, ¿sí? Son restricciones. Perfecto. Vayamos, y ya lo último, a la tabla reserva, ahí para que vean los compañeros. Bueno, cuando él construye reserva, vamos a ver en estructura, vieron que tiene datos cargados, genial, y en estructura, perfecto. Ahí cuando él crea reserva, ¿sí? Estos campos que son claves foráneas, un consejo, no deberían aceptar nulos, ¿sí? ¿Estamos? No deberían Bueno, aceptar nulos. Si no, sí podríamos crear una reserva sin tener un huésped y sin tener una habitación. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, bueno. eso es un consejo. Bien, entonces, le comenté a los chicos cómo agregaste la restricción esta, de que el ID de habitación que tenés acá en la tabla reserva hace referencia a la clave ID de habitación en habitación. ¿Por dónde fui? Para Eh, poner esa. lo hice a través de código también. Bien, A si no todo. podés hacer esto, ir por vistas Clic. relaciones, no hace falta que lo selecciones, sino que uno va a vistas relaciones, ¿sí? Ajá. Y acá ves tener la restricción. Entonces vos decís que el campo ID de habitación hace referencia de la base de datos hotel, de la tabla habitación, al ID de habitación. ¿Sí? Y el ID de huésped, ¿sí? Este campo es el de esta tabla. ¿Y este a dónde se dirige? ¿A quién apunta? ¿Sí? Este campo ID de huésped de esta tabla hace referencia al campo ID de huésped que vos tenés en la tabla huésped en la base de datos hotel. ¿Cierto? Ajá. Entonces, de esta forma sencilla, estableces las restricciones. Todo esto que hacemos con el asistente, Santiago, sí también lo podemos hacer por código. ¿Sí? O sea que, si vos decís, no, yo lo hice por código, ¿está mal? No, genial. ¿Sí? Mejor si ustedes averiguan o prueban cuando ponen una restricción y ven el código que les generó, ¿sí? Después ustedes dicen, alter table, add constraint, bla, puedo, ¿sí? ¿Sería esa la sentencia? Bueno, lo puedo hacer directamente por códigos, es decir, me paro acá y lo ejecuto desde ese web. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está Yes. bueno que se vayan acostumbrando también a usarlo. Bien, y pregunto ahora, ¿cómo hago, por ejemplo, cómo usaste el insert para agregar un huésped? Por ejemplo? Eh, bueno, lo hice a través de código también. ¿Sí? Eso es más.
Si bien yo puedo, acá en este caso, haciendo clic en esta pestaña Insert, agregar, ¿sí? La idea es que justamente esto lo hagamos no con el asistente, sino con SQL, ¿sí? Las operaciones, insertar, modificar, hacerlo con eso. Mira, Santiago, borra lo que tenés escrito ahí. 2 segundos. Perdóname que te jorobe, pero es para mostrarles algo a los chicos. Entonces, yo quiero probar la sentencia insert. Y no me acuerdo cómo usarla. No me acuerdo cuál es la sintaxis. ¿Cómo podrías hacer para ayudarte? Que lo hiciste vos recién, creo que no lo alcanzaron a ver. Haciendo clic sobre los botones de acá, sobre lo que necesite, en este caso Exactamente. insert, Esa- y se lo genera. Y ahí y te lo genera, ¿no? O sea que técnicamente, o sea que la sintaxis del insert es insert into, la tabla donde voy a meter los datos. Algo importante es que no hace falta poner estos apóstrofos, ¿sí? No son necesarios. Esas comillas invertidas no es necesario. O sea, yo puedo poner reserva solo. Los campos también, ¿ok? Los Ok. campos también. Bien. Entonces, si yo voy a agregar un huésped, yo quiero agregar un huésped, ¿sí? Te hizo esto porque vos estabas parado en reserva acá. Cuando vos hiciste clic acá en el Claro. insert, como estabas parado en reserva, te sugirió en reserva. Pero bueno, yo quiero un huésped guardar, ¿sí? Fíjate que Me si voy a tocas huésped acá, te muestra los campos acá para que te guíe. Bueno, SQL, estos, ¿no? ahora van a aparecer, ahí está. Entonces, yo quiero hacer un insert de un huésped. Entonces me puedo parar en la tabla huésped, hago clic acá abajo en el insert para que me sugiera la sintaxis, ¿sí? Y la pregunta acá es la siguiente. Fíjense que yo digo acá que voy a insertar en huésped un ID, un nombre, un apellido, un DNI, ¿sí? Bla, 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 y un estado. De todos esos campos, ¿en cuál no pondría un dato? En el primero, en este, En el en el ID ID, de huésped. exacto, de huésped, ¿sí? ¿En cuál no sería necesario? El ID de huésped. Entonces, si vos Le no di le un vas a null. mandar el ID de huésped, eso, tenés esa posibilidad, Santiago. Él dice, yo voy a mandar el ID de huésped, ¿sí? Pero como me lo va a generar él, le puedo poner null, porque es autoincremental. Y si no, ¿sabés qué podés hacer, Santiago? Elimina a huésped de la lista. Es decir, yo no te voy a mandar un ID de huésped. Ah, Lo eliminas de la lista, entonces no mandas nada. ¿Sí? Entonces, en el segundo parámetro de values, él va a mandar un nombre, el nombre del huésped, ¿sí? Eco. Es como, entre comillas, simples las cadenas. Bien. Como él puso los campos que pueden ser nulos, podría, si no tiene el nombre, podría mandar un null, si quisiera, ¿no? Domicilio. A ese es DNI. Correo, correo. ponele @.com. Y el celular 123. Y el activo o pones un número 1 o true. Bien. No lo ejecutes todavía. Si nosotros le decimos ahora, no hagas nada, pero si le decimos continuar, nos va a agregar un huésped. ¿Sí? Supongamos que queremos en un paso agregar dos huéspedes al mismo tiempo. ¿Cómo podría con un solo insert, ¿sí? Enviar dos huéspedes al mismo tiempo? Ah, eso ya no sé. Bueno, a ver, ¿alguien que sugiera? Yo traté, profe, no me salió, pero ahora que lo veo creo que es directamente poner de vuelta value y los No, valores. también, con un solo valor podés hacer esto, mira. Abrí otro paréntesis más acá, a la izquierda, a la derecha de valor, y cerrá acá a la derecha. Abrí un paréntesis, y lo cerrás acá a la derecha. Bien. Entonces, vos acá estás mandando una tupla, una fila, ¿no? Coma, ponele ahí, dentro de ese paréntesis, y
otra tupla igual. Podés copiarte esto y le cambiás después los datos. Copiar y pegar. No podría mandar 2 veces la misma tupla porque repetiría el DNI entre paréntesis esta otra tupla. Esta otra tupla. Cada tupla que mandás, entre paréntesis. Después de la coma, Entre paréntesis, abrís, ok. Y acá iría otra, ¿no? claro, cerrás de esa Ahí tupla y está. acá, este que cierras acá es el de value. ¿Sí? Ajá. Bien. Obviamente, como vos tenés que los DNI son únicos, te va a dar error cuando intentes agregar este mismo DNI. Crea otro DNI, bueno, y el apellido, poner María, este se va a llamar María Teresa. Ahí está. Bien. Los otros campos, el mail también lo pusiste como único, entonces no te va a dejar repetir el mismo mail ni el mismo teléfono. Y el teléfono tampoco tiene que ser el mismo. Bueno, bien. Bueno, probemos ahí. ¿Sí? A ver, volvete, andate para arriba. Pegale, suprimir acá el espacio este que está acá. A ver qué onda, qué está pasando. Es Y ahí le nombre. doy continuar. Para, tenemos nombre, apellido, DNI. El DNI es numérico, ¿no es cierto? Sí. El domicilio, correo, celular y si está activo. Debería tomarlo. A ver ahí. ¿Qué es lo que no le gusta? Entonces, Ahí lo, el error que había cometido era que después de values, directamente voy poniendo cada tupla sin encerrarlas entre paréntesis. Es decir, pongo paréntesis, la primer tupla, coma, paréntesis, la segunda tupla, coma, paréntesis, la tercera tupla, y así todos los huéspedes que quiera agregar. El error que habíamos cometido es encerrar todas las tuplas que voy a agregar entre paréntesis. Después de base. Ahí está. Entonces ahí ya conocimos algo más de la sintaxis de MySQL. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Santiago.